Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Zambrano, soy estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua, de la Escuela de Derecho. En el día de hoy voy a hacer una evaluación que trata de una exposición de en la materia Historia y Evolución de Derecho 2, de los temas 1 y 2, los cuales tratan de las fuentes de las obligaciones, clasificaciones de las obligaciones, diferencias entre las obligaciones que nacen de los contratos y de los derivados de los delitos, fuentes de las obligaciones, clasificación general de las obligaciones y de los contratos reales. En este momento voy a definir lo que es la palabra, lo que significa la palabra fuente. Fuente, en el sentido más estricto de la palabra, es el sitio, el lugar de donde emana algo. Los actos de los hombres que originan obligaciones se dicen también que son fuentes de obligaciones, ¿verdad? Las obligaciones, se entiende por obligaciones al vínculo de derecho en el cual una o más personas están obligadas a dar, a hacer o no hacer algo con respecto a otras personas. La fuente de las obligaciones en nuestro Código Civil establece que son el contrato, la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. Según el artículo 1133 de nuestro Código Civil venezolano, establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar, extinguir un vínculo jurídico entre ellos, ¿no? Según el artículo 1173 de nuestro Código Civil, que reza sobre la gestión de negocios, establece que quien sin estar obligado asume conscientemente la gestión de un negocio ajeno, está obligado a continuar la gestión comenzada y llevarla al término, hasta que el dueño se hallare en condición de valerse por sí misma, ¿verdad? El artículo 1178 establece que en el pago de lo indebido, que todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. La repetición no se admite respecto de las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. El enriquecimiento sin causa está establecido en el artículo 1184 de nuestro Código Civil. Aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizar dentro del límite de su enriquecimiento de todo lo que aquella persona se haya empobrecido. Bueno, el hecho ilícito está establecido en el artículo 1185 de nuestro Código Civil. Establece que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado daño a otra persona está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado daño a otra persona excedido el ejercicio de su derecho. Los límites fijados por la buena fe o por el objetivo en virtud del cual ha sido conferido ese derecho. Las diferencias entre las obligaciones que nacen de los contratos y los derivados de los delitos son: el contrato es un hecho lícito, el contrato surte efectos obligatorios, el contrato es una convención, involucra el curso de la voluntad de dos o más personas, ¿verdad? En el hecho ilícito, en los delitos, el delito es un hecho ilícito, origina daño y tiene por objetivo el pago de una pena. La clasificación general de las obligaciones según el contenido de la prestación son obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Las obligaciones de dar son todas aquellas que tienen por objeto la transmisión de una propiedad. Las obligaciones de hacer son todas aquellas obligaciones en las cuales la prestación del deudor consiste en la realización de una conducta distinta a la transformación de la propiedad. Y las obligaciones de no hacer son todas aquellas en la relación, son todas aquellas que consisten en la realización de una prestación negativa por parte del deudor. Según el carácter coactivo de la obligación, las obligaciones son jurídicas y obligaciones naturales. Las obligaciones jurídicas son aquellas dotadas
de un poder coactivo, es decir, obliga al deudor a cumplir mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales. Y las obligaciones naturales son denominadas así porque no son de obligatorio cumplimiento. El acreedor no puede obligar al deudor a través de los órganos del Estado. Estén o no sometidas a modalidad. Obligaciones puras y simples son aquellas cuya existencia o cumplimiento no depende de la ocurrencia de ningún acontecimiento o modalidad. También tenemos las obligaciones a término, que son aquellas cuyo cumplimiento o ejecución depende de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. También encontramos las obligaciones condicionales, que son aquellas cuya existencia depende de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. Según la pluralidad del objeto, las obligaciones son obligaciones conjuntivas, que son las que recaen sobre varios objetos y para cumplir el deudor debe realizar las diversas prestaciones que constituyen las respectivas objetos. También encontramos las obligaciones alternativas, que son aquellas donde existen varios objetos sobre los cuales el deudor se obliga a cumplir una determinada prestación. La obligación de cumplir recae sobre varios objetos según la pluralidad del objeto. Obligaciones conjuntivas o mancomunadas son aquellas en las cuales existen varios deudores o varios acreedores y la prestación se divide entre los diversos sujetos intervinientes de la relación obligatoria. Se divide en tantas partes como sujetos existentes. Obligaciones solidarias. Es solidaria cuando varios sujetos están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno de ellos puede ser contenido al pago de la cantidad, de modo que uno de ellos, al cumplir la obligación, libera a los demás deudores frente al acreedor. Obligaciones facultativas. Estas obligaciones en principio parecen tener dos objetos, pero tienen uno solo. El deudor tiene la facultad de cumplir la obligación que contrajo cumpliendo una prestación distinta, ejecutando una prestación sustituta de la prestación inicialmente escogidas. Obligaciones divisibles del objeto de la obligación. En estas encontramos las obligaciones divisibles, que son aquellas en las cuales su objeto puede dividirse en parte o ejecutarse en parte. Y las obligaciones indivisibles, que son aquellas en las cuales su objetivo no puede dividirse en parte o no puede ejecutarse en parte. Con esto doy por terminada mi exposición. Espero haber cumplido las expectativas de nuestro facilitador. Mi nombre es Álvaro Zambrano, sección 1, cuarto trimestre, tercer trimestre.